Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañan. Les agradecemos muchísimo el que se hayan interesado por este seminario permanente de ética animal. Y bueno, yo soy Jacqueline Alcázar, la coordinadora de este proyecto de divulgación, bioética y ambiente. Y bueno, dejo el espacio a nuestra moderadora y coordinadora de este seminario en particular, que es el Seminario de Ética Animal. Saraí, por favor. Hola, muchas gracias, Jackie. Buenas tardes a todos. Como acaba de mencionar Jackie, yo soy Saraí López, soy la coordinadora de Ética Animal en Bioética y Ambiente. Y bueno, pues hoy les doy la bienvenida y agradezco a todos que nos estén acompañando el día de hoy con nuestra primera sesión de este seminario que va a tratar sobre los 5 dominios del bienestar animal. Lo que queremos es profundizar en cada uno de estos dominios para entenderlo mejor. A veces siento que se habla de los dominios, pero no logramos saber bien de qué tratan y para ello hemos invitado a varios ponentes que son expertos en cada uno de los temas, esperando que, bueno, pues quedemos todos claros en ello, ¿no? Son 10 sesiones que se darán cada segundo o tercer jueves de cada mes en un horario de 6 a 8 de la noche. En cada sesión se les va a otorgar una constancia. Sin embargo, Te digo, solo lo puse tal cual. ahí Ok, se les acabó. pedimos los micrófonos, por favor. Eh, ok, para generar esta constancia, yo les voy a dar al finalizar de la charla un token que ustedes tienen que poner en la página donde se los pide para que se genere. También resolver la actividad del día de esta sesión y así poderles dar la constancia. Esta constancia les estaría llegando a más tardar el lunes. Pero cualquier problemita que tuvieran, pues sí, comunicarse con nosotros para poder ver qué está sucediendo. Eh, Hoy vamos a iniciar, entonces, como les comento, con la primera plática que trata sobre el bienestar animal y su relación con la bioética. Y para ello tenemos el agrado y fortuna de contar con el doctor Alejandro Herrera Ibáñez, del cual leeré su semblanza. Él es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestro y doctor en Filosofía por la Universidad de Indiana. Es investigador titular A de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y jubilado desde 2018. Es profesor de ética animal y ambiental, siendo el primero en dar en México cursos de ética ambiental. Fue activista en el movimiento ecologista mexicano, Mexicanos Defensores de Animales y cofundador de la Asociación Mexicana de los Derechos de los Animales. Tiene varios libros publicados. El último y más reciente es Bioética Animal, Humana y Ambiental, además de contar con más de 50 artículos publicados en revistas especializadas. Así que bueno, pues nada más me queda darle la bienvenida al doctor, tratando de disfrutar esta que será seguro una gran plática. Bienvenido, doctor. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Todo bien. Agradezco mucho a Jacqueline Alcázar su invitación, como coordinadora del seminario y a Saraí por la moderación de esta reunión de antemano. Pues bien, en el curso de esta plática, que es sobre el bienestar de los animales y la bioética, haré unas presentaciones en PowerPoint que tienen que ver con lo que yo he estado trabajando durante mucho tiempo. Y en la segunda parte de la charla les hablaré del libro reciente que
que publiqué este año, que tiene que ver también con aquello de lo que vamos a estar hablando durante todo este tiempo. Bien, pues paso a compartir. ¿Están viendo la lámina? No se logra. Ajá, se está cargando. ¿Sí? ¿Saraí se ve? Se está cargando, doctor. Todavía no se ve. Ya, listo. Ah, bueno, ya está lista. Bien, Sí. la crisis de nuestro planeta y nuestra relación con sus habitantes, algunos de los cuales son los animales no humanos, se ha atribuido un pasaje de Génesis 1, 26, 28, donde se nos dice que Jehová le dio al ser humano la capacidad de dominar a todos los peces en las aguas, todos los animales que se mueven sobre la tierra y a todos los animales que vuelan por el aire. Ah, Ese es un relato de la creación. Hay dos relatos de la creación. Eh, el segundo relato, que se encuentra en Génesis 2, dice que Dios colocó a Adán y Eva en el Edén, en un jardín. Eh, Uno se llama el relato sacerdotal y el otro se llama el relato yavista o yavídico. Este que está en la lámina es el relato yavídico o yavista. Se llama así porque continuamente se dice que Yahvé dijo el primer día, Yahvé dijo el segundo día que se hiciera esto, que se hiciera el otro. Y cuando se llega a los versículos 26, 28, es cuando Yahvé o Jehová o Dios da permiso al ser humano para dominar todo lo que se encuentra sobre la tierra. Eh, Se ha utilizado la traducción dominar, que viene del latín, del imperativo dominamini, y que ha recibido otras traducciones, como pueden ver ustedes ahí abajo: sujetar, sojuzgar, someter, enseñorear. Y esto ha transmitido un modelo de nuestra posición en el mundo en el que nosotros no estamos incluidos en este círculo, sino que estamos afuera. Estamos afuera como reyes de la creación, como muchas veces se nos ha dicho, que somos los reyes de la creación. Y en virtud de ser reyes, somos superiores y además diferentes. No nos identificamos con los demás, somos tan diferentes y superiores que nos colocamos aparte. Eso es lo que se ha llamado la teoría del dominio. En el otro relato de la creación, el relato sacerdotal, que según los expertos es anterior a este relato, o sea, la persona que escribió el relato sacerdotal es diferente de quien escribió el relato yavista. Ahí hay un modelo diferente en el que Dios coloca al ser humano en el paraíso y dice el versículo para que lo cuide. Y esa es la tesis de la mayordomía, donde se nos hace mayordomos del paraíso para cuidarlo. Pero en realidad nos hemos creído más la teoría del dominio que la teoría de la mayordomía. Y nos vemos como seres a los cuales se nos ha servido un banquete del cual podemos servirnos a nuestro antojo lo que queramos. Nos hemos vuelto dominadores del planeta y de todos los habitantes del planeta. Eh, Aunque esto se podría mitigar
incluso desde la teología ecológica, de los teólogos ecológicos, diciendo que si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces, si Dios es misericordioso, si Dios es sabio infinitamente, entonces nosotros, si queremos ser a imagen y semejanza de Él, deberíamos también ser sabios y ser misericordiosos. Entonces ya no se trataría de un dominio arbitrario, sino que se trataría de un dominio compasivo, misericordioso y de un dominio inteligente, de un dominio sabio. Esa sería una manera de mitigar esta teoría del dominio. Pero históricamente, pues más bien nos hemos visto como dominadores absolutos de todo nuestro entorno. Y lo que se nos pide posteriormente en el siglo XX y lo que va del XXI es que cambiemos nuestra manera de pensar y que expandamos el círculo de nuestras obligaciones morales. Durante mucho tiempo hemos pensado que la ética sirve para los humanos, es creada por los humanos y solo sirve entre los humanos y es para los humanos. Pero si la ética tiene que ver con no hacer daño a los demás y tratar de hacer el bien a los demás, entonces tendría que ver también con no hacer daño a todo lo que no es humano también, es decir, a los animales no humanos deberían ser también objeto de la ética porque ellos son susceptibles de ser dañados y susceptibles de ser beneficiados. Y si pues vamos más allá, pues también incluiríamos a todo el reino vegetal. Entonces ese sería el círculo expandido. Esa propuesta es muy reciente, pues desde hace un siglo, aunque hay antecedentes de esta teoría de expandir el círculo, no se había hablado de esta expansión hasta hace poco, aunque hay pensadores, filósofos que han hablado de que debemos tener en cuenta a seres distintos de nosotros desde un punto de vista ético. Entonces, esto nos lleva a que la ética no sea como hasta ahora lo ha sido y en muchos ámbitos lo sigue siendo, una ética antropocéntrica, es decir, centrada en el ser humano, en el antropos, sí, el ser humano. Y nos invita a que abracemos éticas no antropocéntricas, que no estén centradas en nosotros, los Homo sapiens. Esa es la propuesta. Y uno de los primeros que hizo esta propuesta es el filósofo australiano Peter Singer, eh, quien escribió un libro que se llama Liberación Animal, del que muchos de ustedes han oído hablar, si es que no lo han leído, Animal Liberation. Y eh, él ha venido a México varias veces, o bueno, unas 2 o 3 veces, no tantas. Y una vez fue a la Universidad Iberoamericana y ahí, cuando fue, pues mucha gente llevaba la traducción de su libro y se formaban para que se lo autografiara. Y yo observaba que cuando llegaban junto a él para el autógrafo, le decían, doctor Singer, su libro me cambió la vida. Y en efecto, así es, marcó un cambio de manera de ver las cosas, la propuesta de Peter Singer, aunque ya había otros que habían hablado sobre el tema antes que él, pero él digamos que fue el detonador, el que más divulgó esta idea y la fundamentó. Y la propuesta de él eh, consiste en que si nosotros tenemos, si alguien tiene un sistema nervioso central,
algún organismo X tiene sistema nervioso central, entonces podemos con mucha razón asumir que puede experimentar sensaciones de placer y de dolor. Y si puede experimentar sensaciones de placer y de dolor, entonces tiene intereses eh, por, eh, por sobrevivir en el planeta de una manera indolora. Entonces trata de buscar su bienestar y evitar cualquier fuente de malestar. Entonces, eh, esto le ha llevado a Singer a decir, a formular lo que llama el principio de la consideración igual de intereses. ¿En qué consiste este principio? En que si dos o más organismos se encuentran interesados o necesitados de algo, debemos darle igual consideración a los intereses de esos dos organismos. Supongamos que se trata de un elefante, que se trata de un atleta, o de una mujer embarazada, o de un bebé, y que los cuatro tienen la necesidad de comer, sienten necesidad de comer. Entonces, no hay ninguna razón por la cual le debemos de comer, le demos de comer primero al elefante, pero tampoco hay ninguna razón por la cual le debemos de comer primero a la mujer embarazada, o al bebé, o al atleta. Estando en igualdad de circunstancias, los cuatro merecen igual consideración. Esa es la consideración igual de intereses. Si no están en igualdad de circunstancias, si alguno está realmente desnutrido y necesita desesperadamente alimentación, pues ya no estamos en igualdad de condiciones y entonces hay que darle preferencia a ese organismo que se encuentra más desprovisto. Entonces, si no hacemos eso, si no hay una buena razón, entonces estamos discriminando. Entonces no hay ninguna razón para discriminar y hay que dar consideración igual a todos. Además, pues hemos discriminado a otras, a lo largo de la historia, hemos discriminado a otros individuos porque pertenecen a una raza diferente de la nuestra e incurrimos en una actitud inmoral que es el racismo. Y cuando discriminamos a otra persona por pertenecer a un sexo diferente del nuestro, incurrimos en una acción inmoral que se llama sexismo. Pues de igual manera, nos dice Singer, que cuando nosotros discriminamos a un ser de otra especie diferente de la nuestra por la sola y única razón de que pertenece a otra especie, entonces estamos incurriendo en una actitud práctica inmoral que es el especismo. Me apareció un letrero de que el sonido no está de buena calidad. No sé si me están escuchando bien. Sí, lo escuchamos, doctor. Escucha bien, Bueno, todo bien, doctor. entonces hacemos caso omiso de ese Sí, letrero. doctor. Sí. Entonces incurriríamos en el especismo. Y ya es un concepto que está muy difundido y quienes actúan pues de esa manera discriminatoria se les llama especistas y quien defiende no actuar de esa manera es un antiespecista. El antiespecismo entonces nos pide que a todos los seres capaces de experimentar placer y dolor los tomemos en cuenta de igual manera sin distinción alguna. Esto se basa en una teoría ética, la cual está ahí en el primer renglón de la lámina, que es el utilitarismo. A pesar de su nombre, que suena como a ser muy convenenciero, en ética utilitarismo es un término técnico. El principio de utilidad es un término técnico, no tiene nada que ver con buscar el mayor provecho para nosotros. El principio de utilidad nos dice que busquemos el mayor bien posible
para el mayor número posible de individuos que puedan, que puedan sentirse beneficiados por lo que hacemos o puedan sentirse dañados por lo que les hacemos. Entonces es muy importante la teoría de Singer, que se basa en el utilitarismo. Luego ya diremos a otras precisiones sobre esto. Entonces, ¿quiénes sienten como nosotros? Pues, como decía, los que tienen un sistema nervioso central, es decir, que tienen una estructura similar a la nuestra y que también tienen una conducta similar, es decir, que rehuyen de estímulos negativos y se acercan a estímulos positivos que benefician su calidad de vida o su existencia. Ellos son los que sienten como nosotros, ¿sí? De manera similar a nosotros. Nosotros no sentimos lo que ellos sienten, pero si a esas vamos, yo tampoco estoy seguro de sentir lo que siente mi vecino, ni siquiera lo que siente alguno de mis familiares, porque sus sensaciones son totalmente suyas, no son mías. Pero por analogía, debido a que todos tenemos estos conductores sensoriales, podemos asumir razonablemente que quien está junto a nosotros tiene experiencias de placer o de dolor. Y no solamente nuestros cercanos humanos, sino también nuestros cercanos y nuestros lejanos no humanos. Eso es muy importante. Y un filósofo en el que se basó Peter Singer, fundador del utilitarismo, Jeremías Bentham, dijo esta frase muy importante, que lo importante no es preguntarnos si los animales no humanos pueden razonar, aunque se ha demostrado, la etología cognitiva contemporánea nos está mostrando que hay razonamiento en algunos animales no humanos, razonamientos sencillos, pero los hay, incluyendo incluso abejas, no solamente mamíferos. Y lo importante tampoco es si pueden hablar, aunque también se ha logrado que, por ejemplo, grandes simios, chimpancés, gorilas, orangutanes, puedan comunicarse usando el lenguaje de los sordomudos de Estados Unidos, puedan comunicar contenidos semánticos a nosotros. Entonces también pueden razonar y también pueden hablar muchos de ellos, pero lo importante no es eso. Lo importante es si pueden sufrir. De ahí lo de experimentar sensaciones de placer o de dolor. Esa es la pregunta básica para la ética. Si un individuo puede sufrir, merece que nosotros hagamos todo lo posible para que no sufra. ¿Sí? Es decir, en la lámina esta del principio de utilidad es que busquemos el mayor bien posible para el mayor número posible de individuos que son capaces de beneficiarse por el bien que tratamos de hacerles. Posteriormente vino otro filósofo norteamericano, el profesor Tom Regan, quien, norteamericano en Carolina del Norte, él nos dice que muchos animales tienen una vida mental compleja, tan compleja que es muy similar a la nuestra, y él llamó a estos individuos, los llamó sujetos de una vida, que tienen ciertas propiedades mentales complejas, parecidas a las nuestras. Si esos individuos tienen esa serie de propiedades mentales, que al rato vamos a ver, entonces no pueden ser tratados como instrumentos, no tienen un valor instrumental, sí que deben ser tratados con un valor propio, un valor intrínseco, es la palabra, un valor intrínseco. Y si tienen un valor intrínseco, entonces tienen derechos. Y esos derechos
son derechos morales, lo cual conlleva que tengamos obligaciones morales. Y posteriormente, como veremos, esto nos debe llevar también a los derechos jurídicos. La idea de Tom Regan se basa en Kant, quien en uno de sus formulaciones del imperativo categórico dice que tratemos nuestra humanidad y la de otros individuos no como un mero medio, sino siempre y al mismo tiempo como un fin en sí mismos. Y esta idea de tratar a otros individuos como fines en sí mismos es tratarlos como poseedores de un valor intrínseco. Entonces, en Kant se llamaba fin en sí mismo, en filosofía contemporánea se le llama valor intrínseco, como opuesta a valor instrumental. Entonces, las cosas tienen valor instrumental, pero los organismos vivos no son meros instrumentos nuestros, porque tienen un valor propio digno de consideración moral, y a eso se le llama valor intrínseco, lo cual les confiere derechos. Esto lleva a Regan a formular la tesis del vegetarianismo, el cual después, como veremos, se ha convertido en la tesis del veganismo. Y Singer también está a favor del vegetarianismo y del veganismo, sobre todo recientemente. Pero bueno, lo postula de esta manera Regan. Entonces tenemos dos grandes teorías éticas para quienes no son filósofos de los que me están escuchando, que son el utilitarismo por un lado y el deontologismo por el otro lado, ¿sí? Y ambos, a partir de sus principios, podemos hacer que presten la atención a los animales no humanos. Kant no lo hizo. Kant, en su imperativo categórico, solamente tiene en cuenta al ser humano. Es decir, el imperativo categórico es antropocéntrico. Pero Tom Regan lo que hace es tratar de extender las hipótesis de Kant, ¿sí? Y hacer ver que no solamente los humanos merecemos ser poseedores de valor intrínseco, sino también los sujetos de una vida, que son individuos que tienen creencias y deseos. Ustedes pueden pensar si conviven o han convivido con un animal de compañía, que pues sí tienen creencias, que tienen deseos, los expresan, que tienen percepción, que tienen memoria y tienen un cierto sentido del futuro, ¿sí? Incluyendo su propio futuro, que tienen una vida emocional junto con sentimientos de placer y de dolor. Por ejemplo, los animales se deprimen y es una expresión emocional, la depresión. Tienen intereses preferenciales e interés por su bienestar. Entre dos estímulos A y B, pueden preferir A o pueden preferir B, igual que nosotros, ¿sí? Sin que automáticamente todo el tiempo estén prefiriendo A o todo el tiempo estén prefiriendo B. A veces pueden preferir A y a veces pueden preferir B, igual que nosotros. A veces no sabemos por qué escogimos algo, por qué escogimos A sobre B, pero tenemos preferencias. Y también tener habilidad para iniciar acciones y lograr deseos o metas. Se han hecho experimentos que lo muestran palpablemente, aunque esto pues se ve por simple observación. Pero, por ejemplo, algunos psicólogos han puesto a chimpancés en un cuarto y han puesto en el cuarto, arriba en el techo, colgando una penca de plátanos que no pueden alcanzar. Y al mismo tiempo ponen una serie de cajas desordenadas dentro del cuarto. Y entonces a algunos de ellos se les ocurre poner una caja sobre otras de manera que puedan alcanzar la penca de plátanos.
Es decir, que han iniciado acciones para lograr sus deseos y sus metas. También tienen una identidad psicofísica a lo largo del tiempo. No se ven como diferentes, sino como ellos mismos. Y tienen un sentido de lo que es bueno y de lo que es malo para ellos. Se acercan a lo que les favorece y se alejan de lo que los desfavorece, igual que nosotros, exactamente. Pues, ah, nosotros tenemos derechos y tenemos obligaciones. Y Tom Regan nos dice que nosotros, poseedores de derechos y poseedores de obligaciones, somos agentes morales. Pero hay individuos que solamente tienen derechos, pero no tienen obligaciones. Y piensen ustedes en un bebé, por ejemplo. Un bebé solamente tiene derechos, pero no tiene obligación alguna. Y un enfermo comatoso, un enfermo terminal, tiene derechos, pero no tiene obligaciones. Esos son pacientes morales. Pero también los animales no humanos. Ellos tienen derechos, pero no tienen obligaciones. Entonces sería muy tonto decir, por ejemplo, que si yo estoy defendiendo a los animales, que para que no sufran, entonces no debería permitir que un león se coma a un venado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el león tiene derechos, pero no tiene obligaciones. Es un paciente moral, no es un agente moral. ¿Sí? Ah, eso es muy importante hacer esta distinción. Entonces podemos decir que todo ser sensible que tenga un sistema nervioso central es un paciente moral, ¿sí? Que es digno de que le reconozcamos sus derechos. Es decir, que si nosotros, si hemos aceptado que tenemos obligaciones hacia ellos, tenemos que aceptar que ellos tienen derechos de que nosotros cumplamos las obligaciones que con ellos tenemos. Si yo, por ejemplo, le pido dinero a alguno de ustedes, entonces yo contraigo la obligación de devolverles ese dinero y ustedes contraen el derecho de reclamarme a mí que yo cumpla con mi obligación de pagarles ese dinero que me prestaron. Puesto de manera abstracta, como está ahí, si A tiene obligaciones morales hacia B, entonces B tiene derechos morales respecto de A. Tiene el derecho de reclamarle que cumpla con su obligación. Entonces, de esa manera hemos derivado que la noción de obligación conlleva la noción de derecho. Las obligaciones de A son correlativas a los derechos de B. Y a menudo se nos dice que cómo es posible si quien tiene derechos tiene la capacidad de reclamar el cumplimiento de obligaciones, pero los animales no pueden reclamar, no tienen voz. Y entonces, pues obviamente, ¿qué pasaría con los bebés? Tampoco tendrían derechos porque no tienen voz. Pues obviamente no. Tienen representantes que hablan en lugar de ellos. Lo mismo con los enfermos que ya no pueden expresarse. No por el hecho de que no tengan voz, dejan de tener derechos. Pero hagamos extensivo esto a los animales no humanos. Ellos tampoco tienen voz. Y sin embargo, también tienen derechos, según esta propuesta que nos está haciendo Tom Regan. Y hemos hablado de derechos, pero de derechos morales. Si las obligaciones morales se corresponden con derechos morales, pero además los derechos morales deben estar plasmados en la ley para convertirse en derechos jurídicos.
el derecho debe reflejar una ética. Un derecho que no es justo, pues puede ser cuestionado por los ciudadanos porque carece de moral, carece de justicia. Entonces, todo derecho tiene el conato, el impulso a plasmar derechos éticos en su constitución, así como obligaciones éticas, y tiene derechos jurídicos y obligaciones jurídicas. Es como el reflejo de una moral en el derecho. Un derecho debe ser ético, debe reflejar una ética. Y entonces, si hemos abrazado una moral no antropocéntrica, deberíamos tener también un derecho no antropocéntrico. Esto les cuesta mucho trabajo aceptarlo a muchos abogados y jurisconsultos, de que piensan que el derecho es algo exclusivamente humano, tienen una concepción muy antropocéntrica del derecho. Y se ha hablado de los derechos del animal en una declaración universal que se hizo allá por el 78 del siglo pasado, ¿sí? Donde tiene el derecho a la igualdad, como decíamos, al trato de consideración igual, derecho a ser respetados también por tener una dignidad, por tener un valor intrínseco, a que no seamos crueles con ellos, es decir, que no los hagamos sufrir de manera arbitraria e innecesaria, y además muchas veces disfrutando el daño que se les hace, lo cual ya acarrea una característica psicológica adicional. El derecho a la libertad en el caso de los animales salvajes o silvestres, el derecho a que no lucremos con ellos, es decir, que vemos aquí a los animales como poseedores de valor, pero de valor moral, no de valor económico. Entonces, este cambio de esquema nos pide que no demos valor económico a los animales. Lo que tienen es valor moral, valor intrínseco, pero no son medios, no son cosas. Entonces no debemos lucrar con ellos. Y cuando tenemos animales a los cuales hemos adoptado, que son nuestros compañeros, no debemos abandonarlos, tienen derecho a no ser abandonados. Y con todos aquellos animales que debido a la falta de tecnología, por ejemplo, en nuestros países en vías de desarrollo, donde el campo a veces se sigue trabajando con el arado, entonces estos animales que trabajan en el campo, pues tienen derechos laborales, tienen derecho a su descanso, a una buena alimentación, etcétera. Y en los laboratorios también, cuando se hacen estudios con ellos, tienen derecho a que se les ocasione el menor daño posible y a que se compense ese daño que se les ha hecho cuando se les hace, y que los beneficios de la investigación no sean solamente para los humanos, sino que sean también para ellos. Y en el consumo también, de acuerdo con la teoría de Reagan, si hemos dado todos esos derechos a los animales no humanos, no debemos consumirlos. Pero como se siguen consumiendo animales, ellos pasan por una etapa que es una etapa de hacinamiento que los hace sufrir mucho. Están hacinados en los corrales, ¿sí? O en los gallineros, por ejemplo, y en condiciones insalubres que incluso causan epidemias en ellos y luego se pasan a los humanos también. Y después del confinamiento viene el traslado de esas granjas al rastro. Y durante el traslado también son muy maltratados. Y finalmente, la etapa de la matanza, que se hace de manera dolorosa, muy dolorosa, sobre todo en los rastros clandestinos, que no son tipo TIF, los rastros tipo TIF, como dice la TIF, que son tipo inspección federal. En esos, si se hace adecuadamente,
se trata de que mueran indoloramente, pero en la práctica no es el caso. Yo he estado en rastros y he visto que los matanceros pues no siguen la norma establecida y causan dolor a los animales en el proceso de la matanza. Luego, los espectáculos, eso nos lleva a que no tenemos derecho a divertirnos a costa del sufrimiento de ningún individuo. Ningún individuo debe ser objeto de nuestra diversión, incluidos los animales no humanos. De ahí la abolición de los circos con animales. Y falta mucho más, falta abolición de otros espectáculos con animales. Luego, el derecho a no ser matados, o sea, el biocidio, no ser matados arbitrariamente, y el evitar el genocidio, es decir, a la matanza de poblaciones enteras de animales, o peor aún, de especies. Y el derecho también al respeto a los cadáveres, así como nosotros respetamos los cadáveres de otros humanos que han muerto, pues también deberían ser respetados los cadáveres de animales no humanos. Y finalmente, el derecho a estar representados por organizaciones no gubernamentales ante la ley. Entonces, la ley debe proporcionar representatividad a los animales no humanos a través de organizaciones no gubernamentales que fungen como abogados legales de sus derechos. Luego tenemos la tesis, hemos hablado de Peter Singer, hemos hablado de Tom Regan, y hay un abogado y filósofo reciente que se llama Gary Francione, y él es representante, no el único, desde luego, de la tesis abolicionista. La tesis abolicionista se opone a la tesis bienestarista. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver. Francione nos dice que los animales, que no tenemos nosotros derecho de propiedad sobre ellos. Es decir, nosotros, él como buen abogado nos dice, tenemos derecho de propiedad sobre cosas, pero desde el momento en que aceptamos que son seres que pueden experimentar placer y dolor, no pueden ser tratados como cosas, tienen valor intrínseco, ¿sí? Por lo tanto, tienen el derecho a no ser tratados como propiedad nuestra, ¿sí? Lo cual significa que hay que terminar con la explotación institucionalizada de los animales no humanos y dejar de estarlos criando continuamente para lucrar con ellos, que debemos dejar de matar a animales no humanos no domesticados, o sea, silvestres, y de destruir su hábitat, porque no son propiedad, no podemos hacer lo que queramos con ellos. Y desde el punto de vista jurídico legal, es muy importante que se reconozca que no son propiedad. Por eso en el animalismo se prefiere eliminar la palabra dueño. Yo no soy dueño de mi perro o de mi gato o de otro animal, sino que somos compañeros o somos sus tutores en todo caso, pero no somos dueños porque se es dueño de cosas y ellos no son cosas, ¿sí? Entonces, la vida animal no humana tiene un valor, ¿sí? Y tiene un valor moral eh, igual al de nosotros, ¿sí? Contra la tesis de que ellos tienen un valor moral menor que el nuestro. Todos los animales sintientes tienen el mismo valor que los humanos. Eso es muy importante.
Pero bueno, está la posición bienestarista y Francione piensa que los reglamentos que tratan de buscar el bienestar de los animales no los protegen significativamente, no protegen sus intereses significativamente, esos reglamentos, porque en esos reglamentos los animales no humanos están vistos como bienes muebles, están vistos como mercancías. Entonces, hay que tratarlos bien porque son como muebles, pero hay que tratar bien a esos muebles porque son mercancías que van a dar ganancia a sus propietarios, a los que lo ven como posesión, a esos animales. Entonces, esos reglamentos no reducen significativamente el sufrimiento animal. La tesis bienestarista dice que esos animales que están en condiciones pues muy incómodas, ¿sí? Pues hay que reglamentar para que no estén en condiciones tan incómodas. Por ejemplo, si los cerdos están en jaulas muy pequeñas y por el gran estrés que tienen se la pasan mordiendo los barrotes, pues entonces hay que ampliarles la jaula para que de esa manera no tengan ese estrés y no tengan que estar manifestándolo, mordiendo los barrotes. Pero nos dice Francione que esos reglamentos no reducen significativamente el sufrimiento animal, porque están privados de su libertad, ¿sí? Y además hacen esos reglamentos que el consumidor se sienta a gusto con su conciencia, ¿sí? Que el público se sienta más cómodo acerca de la explotación animal, que dice, bueno, ya se está haciendo algo por esos cerditos, ya se está haciendo algo por esas gallinas que yo me como, entonces ya puedo yo hacerlo con comodidad, ya puedo este, sentir que mi conciencia está más tranquila, ah, porque hay quienes se ocupan del bienestar de esos individuos. Y aquí es donde se habla de las famosas 5 libertades del bienestarismo, de las que ustedes van a escuchar a lo largo del seminario de manera más detallada. ¿Cuáles son las 5 libertades del bienestarismo? Tal como fueron formuladas por la Organización Mundial de Sanidad Animal en 1965. Tienen varias formulaciones, pero más o menos todas dicen lo mismo. Una es que deben ser libres de hambre, de sed y de desnutrición, es decir, que estén bien alimentados. Entonces deben estar libres de hambre, de sed y o desnutrición. La segunda libertad es que estén libres de miedos y de angustias. Es decir, que tengan, la primera, que tengan un bienestar físico y la segunda es que tengan un bienestar fisiológico, digamos, la primera, y la segunda es que tengan un bienestar psicológico o psíquico. La tercera libertad es que estén libres de incomodidades físicas y térmicas. Incomodidades físicas, por ejemplo, te les decía, el tamaño de la jaula, o que tengan demasiado calor o demasiado frío, ¿sí? Eh, eh, yo he visto cómo se traslada a los cerdos en la carretera México-Cuernavaca en camiones, todos amontonados unos sobre otros. A veces los que manejan el tráiler donde vienen estos cerdos se paran en alguna tienda en la carretera para comprarse alimentos. Y entonces alguno de ellos lo he visto como con un palo les pega, desencaja los palos en las costillas a los cerdos y les he preguntado por qué y dicen que es para que no estén encimados unos sobre otros. ¿Y por qué no quieren que estén encimados unos sobre otros? Porque la carne ya no es buena. Pero al mismo tiempo que con el palo pues los están magullando, ¿sí? Entonces,
y a lo largo del camino en la carretera al chofer no le importa si está manejando a 1 bajo 0 o a 5 grados en la carretera. Los animales están expuestos al viento de la carretera y están sufriendo frío, o sea, tienen incomodidades térmicas. La cuarta libertad es estar libre de dolor, de lesiones y de enfermedades. Entonces, no deben estar sufriendo, ¿sí? No deben estar lesionados, ni deben estar enfermos. Y bueno, como ustedes bien saben, muchas veces, pues, se procura que los animales de consumo no estén enfermos y pues se les dan, una serie de alimentos o se les inyectan hormonas para que no se enfermen o antibióticos para que no tengan buena salud. Y eso a su vez llega a nosotros los consumidores, pues ya no en muy buenas condiciones. Luego la quinta libertad ya no es una libertad sino es una libertad es una libertad para que expresen las pautas propias de su comportamiento, del comportamiento natural de su especie. Entonces, por ejemplo, un ave, un águila, un cóndor, debería poder expresar la pauta propia de su comportamiento, que es volar. O un perro, pues debe tener la posibilidad de poder ladrar. Y como ustedes saben, pues a muchos perros se les cortan las cuerdas vocales para que no molesten a los vecinos en la noche. Entonces se está violando su libertad para expresar las pautas propias de su comportamiento. O a los gatos que se les cortan las uñas, ¿sí? Para que no lastimen los muebles o la ropa. Y entonces ya no pueden arañar como ellos lo hacen, ya no expresan las pautas propias de su comportamiento. Esas son las 5 libertades del bienestarismo. Estas libertades yo las llamo libertades chiquitas. Es decir, la jaula, aunque sea de oro, jaula se queda. Entonces, se les puede dar estas libertades dentro de su jaula, pero eso no quita que la jaula, aunque sea de oro, siga siendo jaula. La tesis abolicionista nos dice que hay una libertad grande, que es la que debemos buscar, ¿sí? En la que los animales no humanos puedan ser ellos mismos con sus pautas propias de comportamiento, pero no en la jaula, sino en su hábitat propio, ahí de donde los hemos sacado, de donde los hemos arrancado. Esa sería la libertad grandota respecto de las libertades chiquitas. Esas son las libertades chiquitas y esa es la libertad grandota, la libertad abolicionista. Perdón. El bienestar animal se define, quienes son veterinarios lo saben, como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. También es una definición de la OIE, o sea, de la Organización Mundial de Sanidad Animal, el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Pero, como decimos, hay bienestares pequeños en condiciones de cautiverio y está el bienestar grande en condiciones de vida silvestre. Y Franchón está contra la afirmación bienestarista de que esta tesis de los derechos, de que tienen derechos, no es realista. Y él nos dice que las tesis de los derechos, que los animales tienen derechos jurídicos, ofrece un plan de cambio práctico, progresivo, lo cual nos lleva, dice él, a un veganismo ético. Es muy importante lo de veganismo ético, porque actualmente
como ustedes lo estarán observando, hay muchos lugares donde ya hay muchas opciones veganas en los restaurantes. Hay restaurantes plenamente veganos, no muchos en México. En otros lugares, como en Berlín, hay muchísimos restaurantes veganos. Pero hay restaurantes en algunas zonas de la Ciudad de México, en otros estados no tanto, o casi no, restaurantes donde hay opciones veganas, ¿sí? Hay opciones vegetarianas, pero no opciones veganas. Las opciones vegetarianas, permiten el consumo de queso y leche y huevo. La opción vegana no permite ninguna de esas tres opciones. Y eso es lo que llama él el veganismo ético. Nos dice Francione que padecemos una esquizofrenia moral. ¿Por qué una esquizofrenia moral? Porque nosotros decimos que queremos mucho a los animales, pero los tratamos de manera que no parece, de manera contradictoria a lo que decimos, ¿sí? ¿Y a qué se debe esto? A que vemos a los animales no humanos como propiedad. Desde el momento en que los vemos como propiedad ya no está bien la cosa. Y entonces lo que debemos hacer es remediar, ya no verlos como propiedad, sino darles el principio de igual consideración. Aquí es donde Francione coincide con la tesis de Singer, de darle el principio de igual consideración a los animales no humanos. Singer decía el principio de igual consideración de intereses. Francione dice simplemente el principio de igual consideración. Hemos estado hablando pues de animales no humanos que pueden sentir placer y dolor. Yo les propongo que demos un paso más, un paso adelante sobre esta tesis y que pensemos en estos individuos, ¿sí? Se habla mucho de leyes protectoras de animales, pero generalmente las leyes protectoras de animales se refiere a perros y gatos y a caballos y a vacas y a burros, por ejemplo, ¿sí? Algunos cuantos mamíferos, pero no se habla de todos los animales no humanos. Hablemos también de estos individuos pequeños, ¿sí? Es una propuesta para que la reflexionen. ¿Cómo podríamos? No es fácil asignarles derechos a estos individuos. Dejo flotando la pregunta. Tenemos pues tres fuentes de obligación moral. Por un lado tenemos la posesión de conciencia, que es la que nos da Tom Regan, la posesión de sensibilidad, que es la que nos da Peter Singer, y la posesión de un bien propio. La posesión de un bien propio es la que nos propone este filósofo Paul Taylor, que aquí está, y nos dice que eso nos lleva a ser biocéntricos, a darle un bien propio a todo individuo vivo como individuo, que nosotros tengamos en consideración al pino que está cerca de mi casa, o al árbol que está en aquel parque, o a la planta que tengo en una maceta en mi casa, ¿sí? Y si algo es bueno o malo para un individuo, sin referencia a otro, ese tiene un bien propio. Una bicicleta no tiene un bien propio, porque si la bicicleta se descompone, es bueno que compongamos la bicicleta, pero no por ser ella la bicicleta, sino porque es en referencia a nosotros que vamos a ser los ciclistas, los que la vamos a montar. Cuando no es en referencia a eso, ese tiene un bien propio, y esos son los seres vivos, los que tienen un bien propio, que son individuos que tienen fines y buscan medios para lograr sus fines, como nos decía Tom Regan. Y ellos merecen todo nuestro respeto, merecen la actitud moral de respeto. Ellos tienen lo que llama una valía inherente. Tener una valía inherente es que tengan un valor independiente de que alguien los valore
de una manera diferente, ¿sí? Que no sea como ellos mismos y que sea independiente de que sea útil o no para lograr fines de otros seres. Esos individuos pueden no tener méritos. Por ejemplo, hay individuos, animales que no son tan bonitos como otros, o plantas que no son tan bonitas como otras, pero no importa desde el punto de vista ético si tienen el mérito de la belleza, por ejemplo, ¿sí? O el mérito de ser curativos, o el mérito de ser más fuertes, o el mérito de ser más veloces. Todos tienen el mismo valor, independientemente de sus méritos. Todos ellos deben ser respetados, merecen el respeto moral, ¿sí? O sea que sean dignos de consideración moral y tenemos el deber de promover y preservar el bien propio de esos seres como fines en sí mismos, como poseedores de valor intrínseco. Tampoco el amor tiene que ver. Sí, amamos a los animales, amamos a la naturaleza, pero independientemente de que la ame o no, puede haber animales a los que yo no ame, sí, pero merecen igualmente mi respeto. Entonces, lo importante en el punto de vista ético es el respeto, no el amor. Y podemos normar nuestra conducta de esta manera. Por ejemplo, principio de no maleficencia, no hacer daño a los individuos de una manera gratuita e innecesaria. El no interferir en su vida, lo cual hacemos cuando privamos de la libertad a animales silvestres. El ser fieles a ellos, es decir, no engañarlos, eso es ser fieles a ellos, no romper sus expectativas. Por ejemplo, cuando les hacemos trampas, por ejemplo, para capturarlos, ¿sí? Podemos hacer trampa a algunos animales, pero eso es, por ejemplo, para curarlos, es decir, por un bien mayor. En ese caso sí puedo yo engañar a un animal porque está muy enfermo y no se deja atrapar para curarlo, entonces puedo hacer una trampa porque voy a lograr un bien superior haciendo eso. Y quien no respete esos tres principios, entonces hay que aplicarle el cuarto principio de la justicia retributiva o compensatoria, es decir, sancionando a quien no respeta esos tres principios. Y también podemos tener conflictos, las poblaciones humanas con poblaciones no humanas. Desde luego que todos tenemos derecho en la naturaleza a defendernos de los ataques de otros. Estamos en igualdad de condiciones todos. Tanto derecho tengo yo a defenderme de un animal salvaje como el animal salvaje derecho a defenderse de mí. Inclusive ni siquiera tendríamos que hablar de un derecho, porque por instinto vamos a defendernos. Y es un instinto que no tiene por qué ser coartado, el derecho de la defensa propia. Entonces, sería absurdo que me dijeran, ay, si usted ama tanto a los animales, déjese picar por el mosquito que transmite el dengue porque usted ama a los animales. No, tenemos el derecho de defensa propia. Y el principio de proporcionalidad, cuando tenemos un conflicto entre valores primarios y valores secundarios, nosotros tenemos muchos valores, muchas preferencias secundarias, como por ejemplo ver la televisión, ver X película. Es un valor secundario, pero el valor de nuestra propia vida es un valor primario. Entonces no tenemos nosotros derecho, por ejemplo, ahora ya no se hace tanto, pero antes sí se hizo, a portar un abrigo de mink para lucirnos en un cóctel. Y de esta manera, y no respetar el principio, el valor prioritario que tiene el mink de conservar su propia piel. Luego, cuando nosotros intervenimos en algún ecosistema, pues debemos hacer el daño mínimo a ese ecosistema, no arrasar con todo totalmente, sino procurar respetar. Por ejemplo, si se construye una universidad, como fue la UNAM, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de hecho, en la UNAM hay una reserva ecológica. Es la única universidad, hasta donde yo tengo entendido, en el mundo,
que tiene una reserva ecológica donde se hizo el daño mínimo y se ha respetado a un número de especies que habitaban en ese sistema ecológico. Y eso lo deberían hacer muchos otros arquitectos con conciencia ecológica. Lo mismo la justicia distributiva. Si nosotros alteramos un ecosistema, por ejemplo, jalamos mucha agua para nuestras necesidades y privaríamos de agua a animales que se estaban beneficiando de ella en ese ecosistema, pues si aplicamos la justicia distributiva, deberíamos proporcionar también el acceso al agua que ya existía en ese ecosistema a los animales que allí vivían. Y finalmente, otra vez, si no se aplican esos 4 principios, hay que aplicar el de justicia retributiva o compensatoria, sancionando a quienes no lo respetan. Es decir, estamos pidiendo un cambio de paradigma, ¿sí? Un cambio de creencias, un cambio de compromisos, un cambio de actitudes. Es un cambio moral. También tenemos que pensar en la posición ecocéntrica, es decir, donde el ecosistema se ha respetado como tal, porque el ecosistema, como nos dice Holmes Rolston, que está aquí en esta foto, el ecosistema es el nicho donde vivimos todos los seres vivos, entonces merece todo nuestro respeto. Pero puede suceder, por ejemplo, que pongamos el caso de unos carneros en el parque de Yellowstone que son atacados por una bacteria que les causa conjuntivitis y entonces van a morir. Y podría ser que yo, como amante de los animales, diga, hay que salvar a estos carneros, ¿sí? Me los voy a llevar para curarlos. Y hay otro grupo de carneros que no están siendo atacados por la conjuntivitis, pero a este grupo me lo llevo. Y al hacer yo eso, estoy privando al águila dorada que está ahí en un peñasco esperando la muerte de los carneros para alimentarse. Estoy rompiendo los ciclos tróficos de la naturaleza. Entonces, desde un punto de vista ecocéntrico, yo no debería privar al águila de ese alimento del que se va a beneficiar siguiendo los ciclos tróficos. Entonces, los organismos merecen sí nuestro respeto, pero hay que pasar de una zoología a una botánica, ¿sí? Donde respetemos también a todos los organismos por igual y ver que, por ejemplo, el microbio clamidia, que es el que atacaba a los carneros, no verlo como algo malo, sino que es algo que tiene una función dentro de la naturaleza. Y es el que va a lograr que los carneros, al morir, sirvan de alimento al águila dorada. Entonces, una clase puede ser mala solamente en términos antropocéntricos, pero en términos de la naturaleza tiene una función. Necesitamos una ética vital que respete toda la vida, no solo el dolor y placer de los animales. A veces, podemos permitir el dolor de ser una presa de un depredador. Sí, es una ética de lo salvaje que nos dice Rolston Holmes, es más lógica porque es más biológica. Las especies deben de merecer todo nuestro respeto y a veces las especies tienen más importancia que sus individuos. Un individuo puede poner en peligro toda la especie, entonces el individuo debe ser sacrificado para lograr que la especie no desaparezca. Porque una especie que existe es una especie que debe ser respetada, debe existir. La unidad idónea de la supervivencia es la especie. Sin especies no puede haber individuos, ¿sí? Entonces, no hay que superexterminar a las especies. Si las superexterminamos, necesitaríamos una superjustificación para ello. Nos surge una ética de respeto a la vida. Entonces debemos buscar la conservación de la vida en la tierra con T mayúscula, ¿sí? El sistema ecológico produce valores y produce evaluadores que somos los humanos y todo es bueno en una función, en una totalidad.
Nos estamos aproximando a una extinción masiva. Todos los expertos nos dicen que estamos en la sexta extinción masiva. La quinta tuvo lugar hace 65 millones de años, cuando cayó el aerolito sobre la península de Yucatán. Y estamos ya no al borde, sino ya en la sexta extinción masiva. Y si no hacemos algo al respecto, pues va a ser trágico lo que suceda, ¿sí? Porque la desaparición de un organismo individual es una muerte, pero la desaparición de una especie es una supermuerte. La desaparición de un individuo es la muerte de una existencia, pero la de una especie es la muerte de una esencia. Las especies son irreemplazables. Si un oso polar muere, otro lo puede reemplazar. Pero cuando Talartos maritimos se extingue, eso termina para siempre. Es todo un linaje que muere. Sí, las especies persisten, aunque algunos de sus organismos mueran. Los organismos representan a la especie, la vuelven a presentar, cada organismo la representa. Entonces, supermatar una especie es acabar con una historia de milenios, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para proteger o restaurar especies? Pues buscar leyes protectoras, pero realmente protectoras que no sean papel mojado, refugios o áreas protegidas, el control de plaguicidas, herbicidas, de venenos. Debemos preservar el equilibrio entre predador y presa, desarrollar hábitats, por ejemplo, pues las áreas silvestres protegidas, ¿sí? Y crear en los zoológicos en cautiverio. Solamente esa sería la función de los zoológicos actualmente, para reintroducir especies en hábitats que sean favorables para ellas. Bien, hasta ahí la presentación. Dado el tiempo, yo tenía otra presentación, si hay tiempo se las pongo, pero prefiero pasar a hablarles eh, del libro que, que publiqué, y quería pedirle a Saraí si puede mostrarnos la portada del libro. ¿Estás ahí, Saraí? Sí, doctor, permítame. Ya aquí Ujú, la tenía, permítame. Sí, yo ahorita ujú, la comparto. sí. Este libro se llama, como ven ahí, Bioética Animal, Humana y Ambiental. En él hablo de estos temas que les he esbozado rapidísimamente en esta charla con el PowerPoint. Ah, pero si ustedes quieren entrar en más detalle en estos temas, pues les recomiendo la lectura del libro. Eh, Trato temas, como dice ahí, sobre ética animal, ética ambiental y ética humana. El libro tiene 10 artículos sobre ética animal, tiene 8 artículos sobre ética ambiental y tiene 3 artículos sobre ética humana, uno sobre aborto, otro sobre eutanasia y otro sobre la sacralidad de la vida humana, la supuesta sacralidad de la vida humana. Y lo que hace el libro es proponer, como se los mostré en uno de los diagramas, la ampliación del círculo de nuestras obligaciones morales. Nos pide que abracemos una bioética expansiva, que se expanda la bioética, que deje de ser meramente centrada en el humano, que deje de ser antropocéntrica. Pero quiero platicarles un poco anecdóticamente cómo llegué a este libro. Este libro puede leerse desde cualquier página que ustedes abran. No tiene que ser leído cronológicamente de la página 1 hasta la última página. Donde quiera que la abran, encontrará cómo machaco los mismos puntos con diferentes matices, de los cuales hablaré en un momento. Entonces puede iniciarse en cualquier parte. ¿Cómo llegué yo a esto? Es decir, son artículos que han sido publicados a lo largo de los años.
desde 1990 hasta el 2023. Y a lo largo de los años he ido publicando reflexiones y divulgaciones sobre este tema. Yo hice mi doctorado en la Universidad de Indiana en Estados Unidos y ahí hice una tesis de doctorado sobre un filósofo muy conocido por ustedes, al menos por su nombre, fue el creador junto con Newton. Bueno, ahí hubo un pleito con él y con Newton del cálculo infinitesimal. Eh, y él hizo una filosofía muy importante y entonces hice mi tesis sobre el concepto de existencia en Leibniz y pues en los 80 me regresé a México y pues yo dispuesto como investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas a trabajar en mi autor favorito, en Leibniz, pero cuando llegué me encontré con una ciudad sumamente contaminada, la Ciudad de México. Si ustedes piensan que está contaminada ahorita, pues antes estaba mucho peor, ¿sí? Y entonces decidí que yo no podía estar encerrado en mi torre de marfil haciendo cosas, temas exquisitos, mientras la ciudad pues estaba eh, siendo atacada por los contaminantes. Desde entonces ya se hablaba de contaminación, no es algo nuevo. Y entonces me acerqué a grupos ecologistas para ver con cuál colaborar para hacer algo al respecto. Y primero me acerqué a alguien que actualmente es senador de que no tiene muy buena fama por cosas que ha hecho. Cuando oigan su nombre, pues, se darán cuenta por qué. El senador Gabriel Cuadri. Me acerqué a él en Coyoacán, a su grupo, y le dije que deseaba colaborar. Y pues me dijo que si yo tenía dinero, podía colaborar con su grupo, si no, no, que me olvidara. Y pues como yo en ese entonces no tenía nada de dinero, pues me olvidé de colaborar ahí. Entonces busqué colaborar con otros grupos y me acerqué a un grupo de otros que actualmente son del Partido Verde, los González Torres, con su fundador entonces, el González Torres, que estaban en las escalinatas del Congreso haciendo una manifestación ecologista. Aún no eran Partido Verde, era creo que Alianza Ecologista, si mal no recuerdo. Y cuando me acerqué a ellos en las escalinatas, vi que tenían con ellos un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Y entonces dije yo, bueno, ¿y aquí qué tiene que ver la Virgen de Guadalupe con el medio ambiente? Y dije, no, esto no checa conmigo. Y pues me alejé, tampoco me acerqué a ellos. Después entré en un movimiento ecologista que se llamaba el Movimiento Ecologista Mexicano. Ahí estuve como secretario de Medio Ambiente y hicimos algunas manifestaciones, etcétera. Pero después me alejé de ese grupo también porque pues, era un grupo que simulaba una oposición que realmente no era una oposición auténtica, pero me di cuenta tarde de eso. Después me fui acercando a otros grupos, me acerqué a la Peña Antitaurina, a una gran defensora de los toros, la señora Emma Saldaña, que ya murió, una gran amiga y compañera. O sea, me acerqué a muchos activistas. Eh, Me acerqué a Leonardo Díaz, el fundador de Mexicanos Defensores de Animales, que me hizo presidente honorario de ella. Y luego, entre otros, posteriormente, fundamos la AMEDEA, que quiere decir Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales. Y estuvimos haciendo muchas cosas a favor de ellos. Fue mucho activismo. Actualmente hay muchas organizaciones que defienden a los animales con personas jóvenes, lo cual es muy satisfactorio, que cada vez hay más personas jóvenes tratando de hacer algo por los animales no humanos. Pero me di cuenta de que eh, el activismo necesita fundamentos. No se puede nada más ser activista a lo lírico, porque pues en las discusiones, por ejemplo, discusiones sobre las corridas de toros en radio, en televisión, en la prensa,
necesitaban un fundamento filosófico para defender las posiciones. Entonces yo me acerqué a leer más sobre los temas y a ver los fundamentos filosóficos de la defensa de los animales. Y ya había yo conocido el libro de Peter Singer, Liberación Animal, y pues con mis compañeros activistas, pues les hice ver que hacía falta que tuviéramos un fundamento filosófico para defender nuestras posiciones. Es decir, pasamos de la praxis a la parte teórica, en lugar de a la inversa, en lugar de hacer un sistema ético y de ahí tratar de aplicarlo a la realidad, nosotros pasamos de la realidad a los fundamentos éticos de esa realidad. Y fue así como empecé pues a dar conferencias y cursos y diplomados y dirección de tesis. Después del activismo en que estuve metido atendiendo denuncias por maltrato animal, poco a poco me fui enfilando más al mundo académico para mostrar los fundamentos de toda de esta filosofía dentro de la academia. Y ustedes verán en el libro que hay una serie de evolución terminológica. Se habló de sensocentrismo, porque pues los animales tienen sensaciones, entonces de ahí sensocentrismo, y se utilizaba la palabra senciente, pero ahora utilizamos la palabra sintiente, que es la que ha pasado en las diferentes legislaciones en México, en la Ciudad de México y en los estados. Eso se abandonó la palabra sensibilidad, ya no se habla de sensibilidad, porque la sensibilidad es más psicológica. Por ejemplo, hay sensibilidad a la música, ¿sí? Sensibilidad a hechos psicológicos negativos. En cambio, la palabra sintiente hace más referencia a la capacidad de experimentar placer y dolor debido a la posesión del sistema nervioso central. Entonces, se ha declarado que los animales son seres sintientes, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México y en algunas de las constituciones de nuestros estados de la República aquí en México y posiblemente en otros países de quienes nos estén escuchando ahorita. También se habló de fisiocentrismo, de la palabra griega physis, que quiere decir naturaleza, pero luego ya se pasó a hablar de biocentrismo, o sea, de centrar la ética en el fenómeno de la vida, pero había dos tipos de biocentrismo, como se los mostré hace un momento muy rápido, el biocentrismo individualista, donde se habla nada más de los individuos, y el biocentrismo holista, donde se habla de las totalidades, o sea, del ecocentrismo. Eso sería el biocentrismo holista. Se habla de zoética, y de zoética se pasa a hablar de bioética, y hay la tentación de pasar a hablar de panética, pero eso requiere más trabajo teórico. Panética sería la ética hacia todo lo que existe, pero eso necesita una mayor fundamentación. Se habló también de la simpatía que propone el filósofo David Hume, tener simpatía hacia los demás, y también el término que utilizó Schopenhauer, otro filósofo, la compasión. Pero posteriormente se ha preferido hablar de la empatía, porque la palabra simpatía en el lenguaje coloquial pues alude a que algo me cae bien o no me cae bien, esa sería la simpatía. La compasión pues puede ser a que algo merece mi conmiseración, que me da lástima, ¿sí? Y tengo compasión porque me da lástima. En cambio, el concepto de empatía, que ahora se usa más, es el ponernos en los zapatos del otro, ponernos en el lugar de los otros, el término de empatía. Ustedes van viendo esa evolución a lo largo de los escritos de este libro. Se pasa pues de la sensibilidad a la sintiencia. También se hace una alusión al veganismo, de lo cual les acabo de hablar, de las ideas de Francione. No me ocupo tanto de ello, pero también lo menciono, ¿sí?
Y en el último artículo sobre los animales, que es el artículo número 10 de este libro, hago una crítica a un fenómeno que se está dando mucho actualmente, que es el mascotismo, donde los animales, igual así como el veganismo se ha vuelto una moda y no se ha tomado seriamente como algo ético, el mascotismo también se ha vuelto una moda, donde el animal se convierte en un objeto de ornato, y donde al animal se le trata antropomorfizándolo, incluso poniéndole vestidos y poniéndoles moñitos y sombreritos, y se le lleva a pasear para lucirse en algunos lugares públicos, donde realmente no, el animal no importa más que como objeto de lucimiento, como objeto de ornato, y el animalismo está lejos de esta actitud tan superficial. Les recomiendo mucho ese artículo, que es el número 10 en el libro. Ah, se ha dicho que hablar de los derechos de los animales no se lleva con defender a la naturaleza, que no se lleva con defender los derechos de la naturaleza. Eh, yo hago ver que no son necesariamente incompatibles, sino que debemos acudir a uno o a otro según las circunstancias en que nos hallemos. Por ejemplo, si un tigre en una reserva natural se encuentra mal, podemos adoptar una de dos acciones. Una es sustraerlo del ecosistema para curarlo, y eso lo podemos hacer si al sustraerlo del ecosistema no le hacemos daño al ecosistema. Entonces vamos y lo curamos y luego ya lo devolvemos al ecosistema. El otro puede ser que si la muerte del tigre en ese momento puede ser benéfica para el ecosistema porque puede servir de alimento para otras especies, por ejemplo, para las hienas que estén presentes en el ecosistema. Y en ese caso prevalece la ética ecosistémica sobre la ética dirigida únicamente a los animales como individuos. Entonces, no son necesariamente incompatibles, sino que hay que ver caso por caso. Eh, hago un esbozo también de 14 principios sobre el ecodesarrollo y el progreso, que les recomiendo mucho, pero eso está más enfocado hacia la idea de progreso y el desarrollo de los ecosistemas como totalidades. Hago ahí una especie como de cartilla moral sobre nuestra relación con ellos. Hablo de la ecología profunda del filósofo noruego Arne Næss, de la ecología social del filósofo Murray Bookchin, norteamericano, de la idea de crecimiento del francés Serge Latouche, también muy importante, es el artículo número 19. ¿Sí? Y en la parte de la ética ambiental, el último artículo, el número 21, es sobre la ética de la tierra con T minúscula y la ética de la tierra con T mayúscula. Después les voy a dar la palabra para que hagan comentarios. Veo que Christopher tiene levantada la mano. Al ratito les damos la oportunidad. La ética de la tierra con T minúscula se refiere a la ética propuesta por un naturalista norteamericano, Aldo Leopold, y la ética de la tierra con T mayúscula se refiere a la ética propuesta por el filósofo norteamericano Bert Callicott, que nos pide que pensemos ya en términos planetarios e inclusive extraplanetarios en la ética. Algo más que quisiera mencionarles es que yo difiero de Peter Singer en la parte teórica de mis escritos sobre que los animales, para él, no tiene caso hablar de derechos, sino simplemente de obligaciones morales.
pero sostengo que si nosotros aceptamos que tenemos obligaciones con ellos, debemos aceptar que también tienen derechos respecto a nosotros, cosa que Singer prefiere no tocar directamente. Hablo también de 3 actitudes éticas: la actitud utilitarista, la actitud kantiana y la actitud aristotélica, que he mencionado de manera muy rápida en mi presentación. El artículo sobre los circos se los recomiendo mucho porque fue muy polémico lo de la prohibición de los circos con animales, e inclusive me decían que si se permitía que los circos ya no tuvieran animales, entonces iban a morir muchos animales de los circos. Algunos en efecto sí murieron, pero no todos. Muchos se salvaron, muchos fueron a Estados Unidos, otros como la elefante, el que está en Eli, que está en el zoológico de San Juan de Aragón, pues era proveniente de un circo. Eh, y si nosotros prohibimos, bueno, no nosotros, yo no fui, pero si se logró la prohibición de los circos con animales, sí murieron algunos, pero fueron muchos más los que no han muerto porque ya se prohibió. Entonces es mayor el número de animales que se han salvado de los circos que los pocos que murieron con la prohibición de los circos con animales. Y ojo, esto para los que son filósofos es un argumento utilitarista, ¿sí? Que sirvió para eso. Ah, y como les decía, propongo que vayamos más allá de la sintiencia, que nos fijemos que todo organismo que se acerca a lo que le conviene y se aleja de lo que lo amenaza merece nuestro respeto. O sea, todo organismo semoviente, como las arañas, como las abejas, ¿sí? Como las cucarachas, merecen que pensemos en ellas desde un punto de vista moral, porque ellas se alejan de lo que las amenaza y se acercan a lo que los beneficia, igual que nosotros. Entonces, ahí pasamos más allá del criterio de la sintiencia. Bueno, creo que eso es lo que puedo decirles. Hay más cosas que podría decirles, pero quiero dar lugar a intervenciones y si quieren luego digo algo más. Entonces, por ejemplo, Christopher quería decir algo. Adelante. Saraí, disculpa, ¿puedo intervenir de una vez? Sí, claro, Christopher. Sí, muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias por la charla de hoy. Como siempre, es un placer escucharle y aprender de usted. Quiero hacerle 2 preguntas. Es una pregunta donde me gustaría explorar su conocimiento al respecto y, por supuesto, conocer su postura. Y otra pregunta que no se asocia directamente con el tema que expuso, pero está asociado con una partecita muy chiquita que mencionó al principio. Bueno, primero la pregunta en el primer sentido. Cuando nosotros leemos la fundamentación de la metafísica de las costumbres, podemos identificar que Kant sugiere que la humanidad es la capacidad racional de proponerse fines y de conseguir esos fines racionalmente. Obviamente tenemos una especie de definición circular, pero para Kant la humanidad se caracteriza por eso. Entonces, eh, evidentemente, si usted mencionó al principio que había estudios etológicos en donde se mostraba racionalidad en algunas especies animales y también mencionó que había una comunicación, un lenguaje más desarrollado en unas especies animales que en otros, pero que permitían comunicarse, como lo mencioné en el caso de los chimpancés, que podían aprender el lenguaje de señas de Estados Unidos. Bueno, suponiendo entonces que los animales, no importa qué especies, pero suponiendo que ciertas especies no humanas tienen racionalidad y que también tienen la capacidad de la comunicación a partir de un lenguaje abstracto como nosotros lo tenemos,
repito, sin importar cuántas especies ni cuáles sean, pues entonces parece que no tendríamos posibilidad de diferenciar o de estipular un criterio para diferenciar a los humanos y a los animales no humanos. Es decir, cuál sería pues el parangón, el criterio o aquello que caracterizaría y diferenciaría a los seres humanos respecto de los animales no humanos? Porque al final del día, si tienen racionalidad y tienen el lenguaje, la comunicación, pues son capaces de tomar decisiones, de establecer relaciones sociales basadas en el apego, no sé, la fraternidad o como usted le quiera, o sea, establecer relaciones sociales como las que nosotros establecemos, de generar relaciones de amistad, acuerdos para, no sé, sobrevivir, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión acerca de este punto? O sea, ¿cuál sería el criterio para diferenciar a una especie de otra? Y en Sí, segundo claro. lugar, Si me permites por comentar supuesto, doctor, rápidamente, gracias. sí, la distinción es de grado. Sí, los animales no escriben diarios personales ni juegan ajedrez. Sí, nosotros somos más complejos, pero el ser más complejos no nos hace superiores, moralmente. Eh, el concepto de dignidad de Kant que nos da por la autonomía y la capacidad de deliberación que tenemos, pues en los animales se da, aunque en menor grado. Ellos también tienen libertad para preferir entre A y B, para decidir qué hacer y qué no hacer. Y también tienen la capacidad no de deliberar sesudamente como nosotros lo hacemos, pero tienen la capacidad también de racionalmente elegir una cosa sobre otra. Entonces, no somos tan diferentes. La pregunta de que entonces no nos distinguimos en nada, sí nos distinguimos, pues solo en nuestra complejidad, pero estamos en el mismo barco, Darwin nos dice que nosotros estamos en evolución igual que los demás animales, no estamos afuera como los reyes de la creación, sino estamos dentro en la misma línea evolutiva darwiniana, no somos tan diferentes de como creíamos, somos tan animales como ellos. En eso tuvo razón Aristóteles, nos dijo, somos animales racionales, pero con una racionalidad muy compleja, pero los otros también son animales que tienen racionalidad. Esa sería mi respuesta, Christopher. Ahora la Gracias, otra. doctor. Sí, brevemente, no quiero hacer un diálogo, pero entonces la terminología importa mucho y cuando hacemos ética animal estamos modificando mucha terminología. Quizás hacer esta distinción entre humanos y no humanos saldría sobrando porque en algún sentido ciertas especies animales también tendrían humanidad, en este sentido de tener racionalidad y ser sociales, por decirlo de alguna manera, recurriendo a Aristóteles o en términos kantianos. Pero bueno, ese es un tema que no quiero profundizar. Pero me llamó mucho la atención, doctor, esta idea que usted menciona acerca de que hay especies animales que son racionales en algún sentido. Yo desconozco los estudios que se hayan hecho al respecto y que muestren propiamente racionalidad en algún sentido, pero me gustaría saber, nosotros conectamos la racionalidad con cierto tipo de operaciones lógicas. Cuando nosotros sacamos buenas deducciones, por decirlo así, siguiendo ciertas reglas básicas, típicamente pensamos que eso es ser racional. ¿Es en ese sentido que se piensa que los animales son racionales o en qué sentido, doctor? Por favor. Sí, actúan ya estoy viendo tus símbolos lógicos atrás. Desde luego que ellos no hacen, no elaboran el modus ponens de manera consciente, por ejemplo, ¿no? Pero sí pueden actuar, buscar fines y los medios para lograrlos, lo cual es una conducta racional, en un sentido extenso de racionalidad, ¿sí? No de deducción o lógica. Sí podríamos decir que sí hacen inducciones, hacen muchas generalizaciones, a veces generalizaciones no apropiadas, pero son razonamientos, pueden ser razonamientos equivocados, como los hacemos nosotros los humanos muy a menudo generalizamos inapropiadamente, pero eso no nos quita lo racional, no más que lo hacemos de manera no muy adecuada. En un sentido pues amplio de racionalidad, claro que la tienen. Desde luego que no hacen lo que tú tienes ahí atrás, que todos están viendo, ¿verdad? Eso sería. Muchas Y gracias, luego hablamos, doctor.
los temas. Me gustaría leer un comentario y después pasar con Alma, esperando que nos dé oportunidad también de que Julio nos diga lo que tiene que decir, ¿no? Hay un comentario donde dice, me pregunto cómo es que pueden convivir estos conceptos de la lógica natural del depredador y la presa en animales no humanos, pero al momento de hablar de animales humanos, se tiende a hablar de veganismo ético, es decir, ¿el ser humano es un depredador o no? Entonces, si quiere pasamos con Alma o gusta comentar algo. Es de Alma, ¿no? Lo que No, leíste. no, este es de Pablo Herrera y Alma tiene la mano alzada. Ah, sí, claro que somos depredadores, los peores depredadores de la historia del planeta, ¿sí? Desde el momento en que nosotros, empezamos a tener corrales, dejamos de ser nómadas para tener una vida más sedentaria, empezamos a cambiar la apariencia del planeta hasta nuestros días. Hemos depredado mucho, este, pero algunos miembros de la especie pues somos más conscientes de eso y tenemos la capacidad de dejar de serlo. Esa es la capacidad que tenemos nosotros de alterar nuestra naturaleza, entre comillas, eh, es decir, de dejar de tener cierta conducta que hemos tenido a lo largo de los siglos, aunque hay muchos miembros de nuestra especie que no lo hacen, y esa es la lucha que estamos teniendo, por tratar de que de una manera o de otra dejemos de ser depredadores. No es que estemos condenados a hacerlo, sino que podemos hacer incluso por la propia supervivencia de actuar de esa manera. Ok, muchas gracias, doctor. Alma. Buenas noches. Hola, profe, mucho gusto. Hola. Tengo dos preguntas. Mm, en épocas recientes yo he leído sobre este nuevo surgimiento de la categoría de persona como categoría jurídica para poder considerar a los animales como personas no humanas, para poderles defender y darle un trato, pues, respetuoso. ¿Consideras que esta categoría es algo que abona o aporta algo extra a la discusión o simplemente es hablar como de sintiencia en otros términos? Esa sería una. Y la otra sería, mencionabas en la plática que tendríamos que desde una postura de la no intervención dejar a los animales, digamos, salvajes o no domesticados ser los animales como son. Pero ¿qué pasa con los que ya domesticamos? Ajá, bueno, la primera, eh, se ha hablado mucho del concepto de persona no humana. Hay ahí problemas filosóficos, hablar no de personalidad, sino de personalidad no humana. Pero el concepto de persona metafísicamente está muy ligado a, a una racionalidad muy compleja. Boecio fue el primero que definió la persona como un ser consciente de sí, racional y consciente de sí. Y luego muchos otros filósofos, siguiendo a Boecio, dieron esa definición de persona, lo cual no necesariamente se aplica a todos los animales no humanos. Sin embargo, hay filósofos que piensan que eh, tienen una complejidad no tan grande como la nuestra, que merecería que también los tratáramos como personas no humanas, por ejemplo, los delfines o los grandes simios. Eh, pero desde el punto de vista jurídico, eh, les podemos dar personalidad jurídica o personalidad jurídica, eh, con lo cual es diferente de la personalidad metafísica. Entonces, independientemente de si tienen personalidad metafísica, el hecho de la sintiencia es el que nos lleva a darles personalidad jurídica, que sería algo muy distinto. Y ¿cuál era el segundo? El de pregunta. ¿Qué hacemos con los animales que ya están domesticados? O sea, con los de la naturaleza más Sí, salvaje, digamos, ya no hay que intervenir, pero ¿qué sí. pasa con los que ya
doméstico? Es una pregunta muy interesante porque Peter Singer, cuando escribió su libro Liberación Animal, él implícitamente parece decir que los animales domésticos también deben ser liberados, que él no tiene mascotas, él no tiene animales de compañía. Yo ahí difiero de esta posición, porque pienso que biológicamente hay tres relaciones simbióticas en la biología, que son el mutualismo, el parasitismo y ¿cuál otro? Se me fue el otro. Son tres relaciones simbióticas y nosotros nos hemos relacionado durante miles de años con los animales con esas relaciones simbióticas. Por ejemplo, con el mutualismo nos beneficiamos mutuamente, o también como el cocodrilo que le permite al pájaro que se alimente de lo que tiene entre los colmillos, el cocodrilo. Nosotros tenemos también esa relación simbiótica con los canes, el que era Canis lupus y ahora es Canis familiaris. Entonces, a lo largo de los milenios, hemos desarrollado con ellos esta relación simbiótica, que es un concepto biológico. Por eso pienso que no tenemos por qué romper esta relación simbiótica que se ha dado a lo largo de los siglos, sino que debemos mm, darles un trato ético a los animales como animales de compañía, permitirles la libertad de movimiento. Ellos se han adaptado mucho a nuestra vida, desde el primer Canis lupus que se acercó a una aldea, ¿sí? Y fue adoptado por los miembros de la aldea hasta nuestros días. Esa sería mi respuesta breve. Gracias, doctor. Ajá. Y por último, tenemos a Julio. Te escuchamos, Julio, por favor. Gracias, doctor Alejandro. Tenía dos Sí. preguntas. Primero es, ¿qué hacer considerando la ética animal o todo esto que nos presenta? ¿Qué hacer con las ratas y ratones, que es un ejemplo específico cuando son un peligro para la sociedad, pues trae enfermedades o daños? Y la segunda es, ¿cómo distingue al veganismo del vegetarianismo? Sí, las ratas y ratones, decía un filósofo español que ya murió, un colega, Jesús Mosterín, decía que las ratas y ratones son como los animales que limpian las tripas, o así como algunas bacterias limpian nuestros intestinos, ellos son los que limpian los intestinos de la ciudad, ¿sí? Y que es gracias a ellos que la ciudad no está tan sucia. Eh, Independientemente de eso, yo había mencionado el principio de la defensa propia. Yo por ahí un ruido. El principio de la defensa propia, es decir, no estamos obligados a dejarnos a contraer enfermedades por la presencia de ellas. Entonces nosotros tenemos derecho a defendernos, ¿sí? Pero también hemos roto ciertos equilibrios sistémicos, lo cual ha llevado a la gran proliferación de estos animales. Tengo entendido, por ejemplo, que en la Casa Blanca de Estados Unidos está llena de ratas, ¿sí? Entonces tienen que hacer algo. Se han roto los equilibrios sistémicos que deberían haberse dado y eso es por culpa nuestra. Pero desde luego que tenemos derecho a defendernos, pero no tienes por qué matar a un ratón que llega a tu casa y exterminarlo. A mi casa han llegado ratones, no muy frecuentemente, unas 2 o 3 veces. Y hay unas trampas especiales para atraparlos sin matarlos y los llevas al campo y los devuelves a su hábitat. Es lo que podemos hacer en escala pequeña. Y la otra sobre el veganismo, sí, el veganismo reprueba todo tipo de explotación animal. Si la miel de las abejas que consumes es producto de la explotación de las abejas, entonces el veganismo no estaría a favor de ella. Si tú tienes un panal en tu casa o cerca o en una casa de campo y te alimentas de su miel, no hay problema, no las estás explotando, ¿sí? Por ejemplo, en el CCA
de Naucalpan, a donde fui a dar una conferencia, me dijeron que tienen un panal y lo han respetado, el panal que está ahí en el CCH en Naucalpan, y no están explotando ahí a las abejas. Entonces el veganismo es más, incluso en la vestimenta, si tú usas cinturones de cuero, estás contribuyendo a la explotación de la carne, de la piel de las vacas o de los rumiantes en general. Es más drástico que el vegetarianismo. A veces se hablaba de vegetarianismo estricto, que es lo mismo que veganismo, y el vegetarianismo no estricto es el que, pues, permiten tomar leche, huevos, queso, derivados de la leche, pero más estricto y más congruente, menos esquizofrénico, como diría nuestro filósofo, sería el veganismo. Muchas gracias, Zaira. doctor. Bueno, por el tiempo, creo que nos quedamos hasta aquí, agradeciéndole mucho esta excelente presentación que nos genera obviamente reflexión sobre pues, nuestra relación con otros seres vivos. Y bueno, pues a trabajar mucho también en nosotros, ¿no? En cómo vivimos, cómo tratamos, entonces, en el respeto, en la empatía y bueno, en fin. Le agradezco mucho y Gracias. pues ahorita daré entonces el token para todos ustedes para que puedan poner su asistencia. Son 5 letras. Estas 5